nuestro software y vamos a ir a destacar detalles de lo que queremos de corazón. ¿Sí? Antes voy a ir a mostrarles primero la parte de anatomía. Esto no les he mostrado, me van a decir por favor. El señor que me ha ayudado con esto me va a ayudar a ver cómo podría ver estos softwares, especialmente estos dos de aquí, porque estos son los que me producen ese vuelque de la pantalla, pero esto es normal. ¿Sí? Quiero que vean este atlas. ¿Sí? Es un software de 3 CDs y este es el que me interesa mucho más para que ustedes den un repaso antes de entrar a la parte de fisiología, en este caso de fisiología cardíaca. ¿Ya? Entonces, por favor, anímense. Ya, está muy bien. Y vamos a ir viendo todos estos detalles. A ver, esto está aquí. Vamos a ver si está todo lo que es el volumen y todas esas cosas. Vamos a ver. Bien, en este software, por si acaso, se revisa lo que es la parte anatómica, localización, descripción interna y externa, venas y sistema de conducción cardíaca. Es importante que tú lo veas. ¿Sí? Ahora, no hemos visto con ustedes, ¿sí? No. Bien. Este software tiene un audio guía que es mejor que ustedes lo escuchen y por favor estén atentos porque es un repaso de la anatomía para empezar con una introducción a la parte de fisiología. Por favor, atiendan. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma, entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. Estas relaciones son importantes, clínicamente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Esa es la cara mediastínica. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Ese es el ventrículo derecho, lo que se ve del lado derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Se puede explorar al corazón por el esófago, tanto eco y electrocardiográficamente. ¿Ya? Entonces, si te fijas, aquí te está hablando de base y vértice del corazón y cómo está ubicado en el tórax. Nada de esto es largo, así que por favor atiendan. Nada de esto es largo. Vamos a ir a la descripción externa. Vamos a ir igual yo puedo girar, si quieren, podríamos analizar aquí muchos aspectos en el corazón, pero en realidad yo necesito la audiencia que me interesa mucho a mí, ¿sí? Tiene mejor forma para explicar el corazón. Le damos. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. Escucha lo que va a decir. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho.
Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco auriculoventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de esta la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. 2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. Esto nos va a mostrar un corazón de verdad. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. Bien, vamos a ir a menos y vamos a ver el otro elemento que es la descripción interna, que es también importante. El plano apical secciona al corazón desde la base hasta el ápex en un plano de derecha a izquierda, a lo largo de los bordes agudo y obtuso de los ventrículos izquierdo y derecho respectivamente, así como de las correspondientes aurículas. Se aprecia la aurícula izquierda en su dimensión superior e inferior, así como la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha y de la vena pulmonar superior izquierda. Están las dos venas. En la aurícula derecha desemboca la vena cava inferior. Esta es la superior. Pueden verse los velos anterior y posterior de la válvula mitral. Insertándose en ellos podemos apreciar las cuerdas tendinosas. De la válvula aórtica se aprecian fácilmente 2 de sus 3 válvulas sigmoideas. Vemos el septo interventricular en su dimensión basal y apical. Se observan también los ventrículos izquierdo y derecho y los músculos papilares posteriores. En el ventrículo izquierdo existen 2 músculos papilares y en el ventrículo derecho 3, menos desarrollados que sus correspondientes izquierdos. Los músculos papilares, debido a su relativa alineación paralela a la pared ventricular y a sus inserciones cordales con los velos, tiran de estos inferior y centralmente, dando lugar a una fuerte coaptación de los mismos, impidiendo la regurgitación de sangre durante la sístole. Las venas tendinosas en el ventrículo derecho se insertan fundamentalmente en los velos tricuspidios y algunas lo hacen en el septo interventricular o en la pared libre. Cuerdas tendinosas, no son venas, está equivocado. El plano valvular representa la sección del corazón en el plano axial, perpendicular a su eje largo, a nivel del denominado trígono fibroso cardíaco. Este plano ofrece una visión detallada de la razón que constituye el esqueleto fibroso del corazón, como un firme anclaje de las aurículas, los ventrículos y las válvulas cardíacas. En el centro se localiza el cuerpo fibroso central, que se continúa con la porción medial de las válvulas mitral, tricúspide y aórtica. Es como el citoesqueleto. Prolongaciones de este cuerpo fibroso rodean las válvulas cardíacas y forman el correspondiente anillo valvular, donde se insertan los velos y la musculatura ventricular y auricular. El corazón contiene 4 válvulas, 2 semilunares y 2 auriculoventriculares. Las válvulas semilunares, pulmonar,
aórtica están formadas por 3 velos que tienen forma de nido de golondrina. A la porción sacral se le denomina seno de Valsalva. La válvula mitral está constituida por 2 velos, el velo anterior y el posterior. Los velos están conectados el uno con el otro en unas uniones denominadas comisuras, que de forma característica se fusionan en algunas patologías como la afectación valvular reumática. La válvula tricúspide está formada por 3 velos, septal, anterior y posterior. El plano paraesternal se obtiene seccionando el corazón en un plano anterolateral desde la base hasta el ápex. Se pueden ver los velos coronario derecho y no coronario de la válvula aórtica, así como la aorta ascendente. De la válvula mitral pueden verse tanto el velo anterior como el posterior. La sección deja al descubierto la cavidad de la aurícula izquierda y la pared libre posterior del ventrículo izquierdo, así como su tracto de salida. También se aprecia el septo interventricular anterior. Bien. Ahora vamos a ver, esto es lo que me interesa con ustedes, los dos estos. Escucha, por favor. Y aprende bien. Te voy a mostrar esto. Un segundo. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a 2 grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección cráneo-caudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja.
Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculo interventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente. En realidad la parte venosa no es importante, pero sí la arterial. No se olviden de la descendente anterior, de las ramas, de todo eso que lo van a llevar para el infarto agudo miocardio y todo lo que es circulación coronaria es súper importante. Vamos a ir al sistema de conducción, que esto también es más importante que las venas, lo ya han visto las arterias. Veremos un poco, escuchen. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales: el nodo sinusal o de Keith-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashok-Thabara y el Arte-His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraarteriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Thorey. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashok-Thabara y el Arte-His. El nodo auriculoventricular de Ashok-Thabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El Arte-His es la continuación de la porción distal del nodo auricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el Arte-His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el Arte-His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo antero superior y en un grueso fascículo posterior inferior. La rama derecha es continuación directa del Arte-His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. Bien, si se fijan en este sistema de conducción, ustedes esto que está aquí descrito lo deben saber muy bien para entender la patología. De hecho, en eso estoy en fisiopato y estoy hablando del electrocardiograma anormal del patológico. Y tienes que saber esta más. Bien, dicho todo eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor, me dice, ¿sí? Para poder definitivamente tratar de guiarlos y todo eso.
Es que esta es una introducción a lo que sería la parte de anatomía, pero en realidad no es solo anatomía lo que ves, sino ves cómo se produce esa anatomía desde el punto de vista más amigable desde la fisiología. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, me dicen. Vamos con el siguiente software que necesito ya aplicar. Ya lo conocemos, pero vamos a ir a la parte cardíaca. ¿Sí? Si hay alguien que quiere, les he mostrado ya mi astenia gravis, todo eso, ¿correcto? No. Bien, entonces no necesito ya más hacer con ustedes nada más. Sí, de que no hay práctica de músculo. Podría darles, pero lo poco de músculo liso que les he mostrado ha sido en el software de músculo que hemos visto aquí. Por ejemplo, hemos visto músculo aquí, ¿no ven? ¿O no? Nada más, no puedo más mostrar. Sí, podríamos hablar de músculo liso mucho, aunque en realidad es uno de los músculos más importantes que hay. Es uno de los músculos más importantes que hay. Gracias a él vas a entender el peristaltismo, el asma, lo que es la hipertensión arterial. El músculo liso es genial, genial, genial. Bien. ¿Hay preguntas? Creo que no, porque ha sido un repaso, ¿correcto? Bien. Ok, aquí. ¿Me vas a indicar más o menos cómo puedo cambiar esto cuando terminemos la clase? Porque quiero un software mostrar que es de fisio y el otro de arritmias, que es genial el de arritmias para patología, pero quizás el de fisio se te puede hacer. Porque todo sale al revés. Bien, ¿qué se cae? La máquina del tiempo, como os digo, es un sistema medio pesado, hecho que con todo, si no me lo pueden acelerar para nada. Esa es la verdad. Bien, empezaremos, por favor, aquí. ¿Sí? Es el software que conocemos y aquí vamos a dar vueltas todo el año sobre este software. Todo el año, ¿no? Tiene nervioso, urinario, respiratorio. El respiratorio es genial también, endocrino, digestivo. Todo el año nos sirve esto para tener una idea mejor de la fisiología. Vamos a ir a la parte cardiovascular que nos interesa. ¿Ya? Y aquí hay en realidad como 10 ítems para revisar. Sinceramente nunca he podido llegar a este último ni a este último, más que todo. ¿Ya? A este apenas he llegado. Pero vamos a regresar con ustedes, intentar revisar todo. Lo mismo, anatomía. ¿Ya? Aunque parezca redundante, tienen que saber anatomía. ¿Sí? Y en lo que es anatomía, es necesario que tú entiendas que el corazón es una bomba electromecánica. En este caso es una bomba muscular, pero es una bomba electromecánica, eléctrica y mecánica, ¿ya? Que tiene por función impulsar a la sangre a través de los vasos sanguíneos y usando a la sangre como medio de transporte para proveer a los tejidos de oxígeno, nutrientes, transportar sus desechos y otras sustancias a las células. ¿Sí? No te olvides que el corazón, cuando te digo que es electromecánico, tiene una parte eléctrica y mecánica, y es como en el auto. El auto, para que se mueva, ¿qué tienes que hacer? Encender. Entonces es la parte eléctrica, ¿correcto? Entonces eso, por favor, te ruego que empieces a entender de una forma muy importante. Bien, vamos a revisar la anatomía, que esto es cortito, tiene 9 pestañas para revisar, y vamos a ver aquí las vistas. Las vistas son súper importantes. Si te fijas, el corazón tiene la forma de un cono. En este caso, con un vértice, una base. La base es derecha y superior, y el vértice es inferior izquierdo, y además es anterior, y este es posterior. Cuando vemos en una vista lateral, ahí vemos esa disposición, que es la base posterior y el vértice es anterior. Vemos una vista posterior. Esto me interesa para la relación con la radiología, con los rayos X. ¿Ya? Y aquí tienes el mismo vértice que está apuntando al lado izquierdo y la base al lado derecho, hacia arriba. Y aquí tenemos una vista desde el lado, en este caso desde el lado izquierdo. Yo puedo hacer la vista del corazón desde todos los puntos de vista, la parte lateral, y en este caso vamos a ver la parte anterior, con los diferentes elementos y estructuras que yo puedo ver. Lo que hemos visto anteriormente, esta es la aorta, esta sería la aurícula derecha, la vena cava superior e inferior. Si giramos a la parte posterior, en la parte posterior vemos la aurícula izquierda con sus dos venas. Ahí están las venas pulmonares derecha e izquierda. Ahí nuevamente las dos ramas de la pulmonar izquierda y derecha, y los elementos que ya han visto así. Aquí vemos solo la parte izquierda.